Muy buenas tardes, jóvenes del segundo año de secundaria. Bien, chicos, pues vamos a cerrar nuestras labores académicas de hoy día lunes, nuestro curso de literatura, y estaremos tocando como nuestro tema las novelas ejemplares. ¿Y de quién vienen a ser las novelas ejemplares? Eso lo vamos a descubrir en breve, chicos. Muy atentos a la clase. Bueno, al hablar de las novelas ejemplares, Miguel de Cervantes Saavedra es un escritor español bastante conocido en el mundo literario, pero también se sabe que no gozó de la riqueza, sí de la fama, mas no de riquezas. Tenía pues bastantes dificultades económicas Cervantes Saavedra, aunque su obra ahora, Don Quijote de la Mancha o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en sus dos partes, en sus dos tomos, es bastante conocido, pero en esa época pues la economía no le sonreía a Saavedra, tenía bastantes dificultades para conseguirlo. Al hablar de las novelas ejemplares, nos vamos a referir, como dice su nombre, en este caso, literalmente, a las novelas cortas que van a tener moralejas, van a tener enseñanzas. Y cuando decimos novelas ejemplares, nos referimos, en este caso, pues, al ejemplo, lo que se debe hacer o lo que no se debería hacer. Al hablar de las moralejas, también lo relacionamos con las famosas fábulas. ¿Para qué nos sirven las fábulas? Para darte una enseñanza, para decirte que lo que se ha hecho está mal, que no se debe actuar de esa manera. En las novelas ejemplares o las novelas ejemplares aparecen en Madrid en 1913. Las novelas ejemplares vienen a ser una colección de narrativas, entre las cuales vamos a mencionar las 7 principales o las 7 más conocidas. Tenemos primero La Gitanilla. Al hablar de la gitanilla, nos relata el amor de dos jóvenes. Ese amor que va a ser perseguido quizás por aquellas personas que los quieren separar. Van a tener dificultades para estar juntos. Pero resulta pues que la gitana no era simplemente una gitana. Era una persona muy importante de la realeza, quienes lo reconocen como una niña que se había extraviado años atrás. Y en este caso, la narrativa, pues, de la gitanilla también nos va a hablar de la apología a la libertad de los gitanos. La libertad de expresión de los gitanos es bastante reducida. Y es en esta obra que nos dice, pues, que no debería ser así. Por eso se le conoce o lo conocemos como apología. Rinconete y Cortadillo. Al hablar de Rinconete y Cortadillo, vienen a ser dos jóvenes que se sumergen en la vida de los pícaros. Van a conocer todas las peripecias de los pícaros. ¿Qué es lo que ellos van a hacer para salir adelante en cada dificultad que van a tener? Pero estos dos jóvenes, por más que conocen la vida pícara, la vida de estos, se puede decir, pues, de esta gente que con su astucia va saliendo de cada situación, no hace que ellos se queden ahí, sino que una vez que han conocido se salen. Solamente conocieron de muy cerca esa realidad, pero no para quedarse. La española inglesa. En la española inglesa tenemos como tema principal las imposiciones de clases sociales, porque en este también se hace referencia al amor de jóvenes, pero que no pueden estar juntos porque cada padre, cada progenitor tenía ideas distintas para sus hijos. Querían hacerlos casar con diferentes personajes para que puedan pues pertenecer a una clase social
adecuada según ellos. El licenciado Vidriera. En el licenciado Vidriera tenemos la afección psicológica. ¿Por qué? Porque su protagonista va a sufrir bastante de la psicología. ¿Por qué se hace referencia a la psicología? Porque en ese tiempo lo va a relacionar con la misma sociedad. Es la misma sociedad que hace pues que el ser humano tenga diferentes comportamientos. Es la misma sociedad que te impone a comportarte de diferentes maneras, lo que hace el protagonista en el licenciado Vidriera. La fuerza de la sangre. Al hablar de la fuerza de la sangre, tenemos el abuso y paternidad. En el abuso, pues, se hace referencia a que un viejo había violado a una niña y de esa violación tienen, pues, un hijo. Ese hijo todavía es reconocido años más tarde. No se lo reconoce al instante, porque una vez que ha abusado de la adolescente, se va, lo deja. Pero después lo reconoce, dice que es su hijo. Tenemos el abuso que existe en la misma sociedad. El celoso extremeño. El celoso extremeño trata de un laberinto moral. ¿Por qué? Porque el viejo no quería que nadie se acercara a su amada. Tenía tantos celos que no quería que ningún animal incluso lo viera. Y una vez que un joven logra adentrarse para ver a la señorita, ¿qué hace el viejo? Se suicida. Hace que todos sufran. ¿Por qué? Porque los celos no lo podía controlar. El coloquio de los perros. El coloquio de los perros exactamente son dos canes que hablan entre ellos, pero uno de ellos pues cuenta su vida diaria, todo lo que ha pasado, mientras que el otro reflexiona. Es lo mismo que pasa en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad solamente algunos escuchan, otros solamente hablan, pero hay gente que reflexiona lo que está bien y lo que está mal. También vamos a encontrar pues la literatura bien ligada a ese coloquio. Bueno, en este caso tenemos el análisis literario de la última obra de la cual hemos estado hablando, El coloquio de los perros. Está pues, o que es una de las narraciones más conocidas o que se le toma como más importante dentro de las novelas ejemplares. Entre los personajes del coloquio de los perros tenemos a los dos canes, Cipión, que viene a ser o va a representar lo picaresco. ¿Por qué? Porque ha sufrido bastantes desventuras. Ha tenido que valerse de su astucia para salir de todas esas desventuras. Tenemos a Berganza. ¿Qué hace Berganza? Solamente lo escucha y reflexiona. Da a conocer qué es lo que hizo mal y qué es lo que debería haber hecho. Entre estos dos canes está el reflejo de una sociedad, y esa sociedad de aquella época. El tema principal en el coloquio de los perros viene a ser la moralidad y la hipocresía, porque van a ser canes que van a cambiar de dueños, va a contar. Cipión da a conocer diferentes vicisitudes que ha sufrido con los diferentes dueños que deberían tener un comportamiento adecuado, pero no lo tienen. Por eso se retrata la hipocresía de la sociedad. Tenemos los contextos. En los contextos tenemos tanto histórico como social. En el contexto histórico, pues, está el reflejo o lo que se daba a conocer en aquel tiempo, la misma sociedad. Y en el contexto social, pues, la baja cultura del ser humano, la falta de moralidad.
lo que el ser humano pensaba hacer, pero no era en realidad con su comportamiento. Entre las figuras literarias utilizadas en esta obra tenemos la ironía, las alusiones y las personificaciones. La ironía cuando pues se dice de manera hiriente pero sin palabras vulgares lo que verdaderamente uno piensa, lo que uno siente. Las alusiones cuando se relaciona de forma directa un elemento con otro. La personificación cuando va a tener pues en este caso una actitud del ser humano, algo que no tiene vida. Por ejemplo, a una mesa yo le puedo dar personificación. Puedo decir que la mesa se movió o que la mesa me hablaba, que la noche me hablaba de tu ausencia. La noche no puede hablar, pero se le está personificando. El estilo que se utiliza, en este caso, es la narrativa en prosa autobiográfico. ¿Por qué? Lo autobiográfico presente en los dos canes. No quiere decir autobiografía del escritor, sino una autobiografía de los personajes. Y como autobiografía no se debe tomar la realidad, sino la ficción. ¿Por qué? Porque son los personajes que están dentro de la obra.